Señor, muchas gracias, Señor, te damos por darnos una vez más la oportunidad de estar reunidos un domingo más, Señor. Pedimos, Señor, que esta mañana tú vengas y estés con nosotros, Señor. Necesitamos de tu presencia, Señor, de tu buen espíritu, Señor, para todas las cosas, Jesús. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes esta mañana, Señor, al exponer tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Ven y quédate. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Si traes tu Biblia, puedes abrirla en el libro de Amós, capítulo 3. Vamos a leer 8 versículos. Y dice, en la parte de arriba de nuestra escritura, dice, el rugido del león. Y dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Esta mañana vamos a hablar un poco del profeta Amós, y básicamente aquí va a estar centrada nuestra plática de esta mañana. Y como tema se titula, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Lo que nos dice aquí en el pasaje número 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Amós es uno de los profetas nativos de Tecoa en Judá. Le dijo él a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres, y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo. Aquí describe un poco lo que era este profeta de Dios, y que era una persona muy sencilla, de ocupaciones muy humildes, de campo. Un boyero es un creador de animales, de bueyes, vacas, y es el encargado de que esos animales estén en engorda de continuo, y esa es la función que él tenía. Algo muy se puede decir de rancho, nada que ver con la ciudad, pero que Dios usó a este profeta para mandar su mensaje. Su lenguaje indica familiaridad con la vida rural. En varios capítulos y versículos del libro nos dice que su profecía fue dada en los días de Usías, rey de Judá, y de Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto
o al menos que empezó en aquel tiempo. Es lo que nos describen los historiadores, los teólogos, que a través de la historia, que fue lo que sucedió. Aunque Amós y Oseas fueron profetas de la misma época y aunque ambos profetizaron acerca de los pecados de Israel, hay una gran diferencia entre los estilos de ambos. Oseas es más ferviente y agitado por una justa indignación contra los pecados del pueblo, en tanto que Amós presenta con una gran clama su declaración de los juicios de Dios. La profecía de Oseas se limita a los pecados de Judá y de Israel, en tanto que Amós nos habla de los juicios que iban a caer sobre las naciones vecinas que habían perjudicado a Israel, especialmente sobre aquellas que retenían alguna parte de la tierra que había sido prometida a Abraham. Y luego denuncia no solamente los pecados de Judá, nación a la cual él mismo pertenecía, sino también de Israel, y además se extendía más cerca de Israel que de Judá. Amós en el capítulo 3 nos habla de Judá y de Israel contra la familia, controlándola como una unidad, aun cuando se había dado la división. Sigue después la solemne afirmación de que esta era la única familia que Dios había conocido de entre todas las naciones, refiriéndoselas a ellas como un solo pueblo, aun aunque se habían dispersado por diferentes partes, que es lo que se da a entender un poco a través de la historia, que aunque mucha gente podemos estar aquí, muchos podrán decir unos son de aquí, otros son de diferentes estados, diferentes pueblos, pero cuando Dios habla, junta a todos y los llama por una sola nación. Delante de Él somos todos uno. Es lo que aquí nos trataba de decir, de describir el profeta Amós. Amós puede ver que bajo la externa prosperidad corrompida hasta la médula, los pecados por los que Amós reprende al pueblo son extensos, o sea que son muy grandes, son muy amplios, la manera en que ya se habían agravado todo ese pueblo. Se habían inclinado hacia la idolatría, hacia la adoración, al paganismo, a la avaricia, y se puede seguir enumerando demasiadas cosas de lo cual ya se había corrompido, y sobre todo hace mucho énfasis también en cuanto a la opresión del pobre. La prosperidad de Israel sirvió solo para profundizar su corrupción. ¿Qué es lo que describe algo esto? Lo que hay en el corazón del hombre, todo corrompido y todo perverso. Cuando Dios misericordiosamente envió a Amós a Betel a proclamar el mensaje de arrepentirse, expulsaron al profeta de la ciudad y le ordenaron no volver más. No es nada ajeno a lo que en nuestros días hoy tenemos. Cuando se puede decir, cuando a alguna persona se le es hablado directamente a veces por algún pecado que tú conoces de la persona y que Dios te pone en el corazón, que tienes que decirle, ahora sí que, como se dice, ponerle el dedo en la llaga. Claro que no te va a recibir en otra ocasión de la misma manera, porque tú afectas su persona. Aquí en ese tiempo, Amós fue una persona que fue muy directa en su mensaje, muy directa en proclamar las verdades de Dios, muy directo en sus pecados,
manifestándoselos al pueblo y diciéndoles con una claridad que tú estás mal por esto, por aquello, te estás inclinando hacia la idolatría, estás dejando a Dios. Fue muy directo. Y vemos aquí en el capítulo en el cual queremos hacer énfasis, en el capítulo 3, con todo en lo que comenzamos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Aquí Amós empieza con una serie de preguntas y empieza a cuestionar. Son en estos capítulos, en estos versículos, hace varias preguntas muy directas, que si uno se preguntara aquí mismo y uno mismo se contestaría, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Creo que la respuesta es muy evidente y es muy obvia, que todos sabríamos la respuesta, que es no. El profeta ocupó varias preguntas cuestionando cuál era la actitud que tenía el pueblo ya para ese entonces. El profeta Amós desarrolló una serie de preguntas formuladas y respondidas que revelan cuán verdadero y práctico era él. Y esto lo podemos ver, como ahorita te decía, él era una persona de campo y ocupó algo muy sencillo y haciendo preguntas en donde él se encontraba. Tanto tiempo estar en el campo, y cuando Dios lo lleva a que dé el mensaje, usa el área donde él se encontraba para hacer este tipo de preguntas. Y vemos aquí, por ejemplo, vamos a ver cada pregunta que él hizo y cómo fue también la contestación del profeta. Pues era un hombre que provenía de los confines del desierto, procedía de Tecoa. Él hizo uso, como te decía ahorita, de la experiencia acumulada en aquel lugar, ocupando lo más sencillo, por decirlo de una manera, usando ejemplos muy prácticos para poderse dar a entender a la gente. Y la pregunta que hace Amós, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podrán convivir ambos juntos? No, a menos que haya un acuerdo de los dos. Te daré un ejemplo muy práctico. Hace tiempo observaba a un hombre y una mujer que no habían estado casados mucho tiempo, habían salido a pasear y caminar por la calle. Tomados de la mano, de pronto la mujer interrumpió su andar, bruscamente se separó de él y comenzó a caminar en dirección a su hogar. Él continuó caminando en la otra dirección. Quizás por un desacuerdo importante en su conversación, dejaron de caminar juntos. Aquí tenemos una causa y un efecto. La causa es que debe haber un acuerdo para poder caminar juntos. Si no, no puede haber. Aquí, haciendo una pregunta, si uno está dispuesto a caminar con Dios, debe de estar de acuerdo en sus principios, debe de estar de acuerdo en lo que Él ha establecido. La semana pasada se nos hablaba acerca de tener la mente de Cristo.
Hoy estamos hablando acerca si andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es una muy buena pregunta para reflexionar. ¿Estará usted de acuerdo con Dios para caminar con Él? Es una pregunta que tiene que uno meditar si se está de acuerdo en todo lo que Él está hablando domingo a domingo. Si no se está de acuerdo, pues va a haber un problema. Caminarás por un tiempo, a lo mejor hasta la emoción viene y te invade, pero si no hay un acuerdo entre tú y Dios, o a lo mejor el acuerdo lo puedes hacer entre tú y una persona, pero el acuerdo lo tienes que hacer tú con Dios para que eso pueda funcionar. Si usted y yo estamos dispuestos a caminar con Dios, tendremos que vivir de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. ¿Cuántas de las veces se quiere caminar de una manera que empieza uno bien y empieza Dios a demandar ciertas cosas y no, como que ya ahí ya no hay un acuerdo y como que se empieza a patinar? El problema como que viene a abrumar tu caminar. ¿Y dónde está el acuerdo? El profeta Amós estableció un gran principio cuando estableció su primera pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo se podrá comprender esto si se tiene la respuesta de manera muy evidente y muy fácil? Creo que los que estamos aquí sabemos la respuesta, que es no. Pero se podrá comprender la contraparte de que se estará dispuesto para estar de acuerdo con Dios, para andar con Él. A veces como que muy por encima se comprende esta verdad. En el momento se podrá decir que sí estoy de acuerdo, sí entendí, sí quiero caminar, y empiezas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que brota con el tiempo en el corazón? ¿La realidad será un amor a Dios, el que te quedes a medias, el que te quedes estancado, o el acuerdo que tú entendiste cómo es un acuerdo a medias? Creo yo que no debería de ser así. Por ejemplo, debe de haber una importancia en un acuerdo que se hace con Dios, de lo que aquí nos habla el profeta Amós. Y qué importante es que se esté de acuerdo con Dios, no con el hombre, con Dios. Le pondré un ejemplo de cómo es tan importante que se esté de acuerdo para que algo funcione, algo que se lleve a cabo. Por ejemplo, ¿han visto las carreras que son en pareja? Los corredores que corren cierta distancia. Hay un trabajo que se tiene que hacer, hay un esfuerzo, una dedicación que se tiene que llevar a cabo. Desde un inicio, con una misma mentalidad sobre los dos. Y qué importante es que vayan y lo lleven a cabo. Me llamaba mucho la atención hace poco que veía una carrera
¿Has visto cómo van la carrera y van caminando así en círculos en el campo? Y cómo de repente el compañero tiene que ya estar esperándolo para dar carrera hacia adelante, pero ya lo está esperando con ansias. Lo está esperando y él viene y viene y viene y detrás de ellos vienen varios. Y así varios tienen que estar ahí. Pero ves ahí tú la importancia que se tiene que estar muy de acuerdo para que se pueda llevar a cabo y para que se pueda cumplir el propósito. Esto es algo secular de lo que te estoy hablando. Pero imagínate en las cosas de Dios, qué tan importante no es que tú estés de acuerdo y que eso no lo pierdas. Porque si tú no estás de acuerdo o pones tus cosas por delante, tus prioridades, y no estás de acuerdo con Dios, o dices, esto sí lo quiero y esto no, tú estás rompiendo o no estás de acuerdo con Dios en cuanto a eso. Veamos una segunda y tercera pregunta que hace Amós en el versículo 4 de ese mismo capítulo. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Lo que te decía ahorita, cómo Amós usó lo que había en el campo para poder describir esto y cómo lo podemos comprender un poco. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Rugirá el cachorro de león desde su guarida sin haber avanzado? A estas preguntas que hace aquí Amós, uno bien sabe que un león avanza sigilosamente, con todo silencio, cuando va por su presa, haciendo el menor ruido, cautelosamente y en silencio, hasta que se avanza sobre su presa y una vez que la ha capturado, entonces nos hace oír su rugido, pero nunca hasta ese momento. Algo muy interesante las preguntas que hace Amós. Y luego en la parte en la que sigue de ahí mismo, ¿y qué diremos del cachorro de león en su guarida? ¿Rugirá sin haber atrapado algo? No. El cachorro no hace ningún ruido porque su madre, la leona, lo ha instruido para que permanezca en silencio mientras ella sale a buscar algo de comer. Pero cuando regresa con la comida y el leoncillo ve, entonces nos hará oír su rugido, pero nunca se pondrá en evidencia hasta ese momento. ¿De qué nos habla aquí? De una madre y su cachorro, que para ella poder traer alimento a su cachorro, se necesita estar de acuerdo, tanto el pequeño como el grande, porque si no, si el cachorro chico hace ruido, simplemente se va a ir la presa. ¿Ves cómo es importante un acuerdo? Pero también vemos ahí cómo la importancia de la instrucción a un pequeño cachorro. Si uno se pone un poquito a meditar, sacaría todavía aún, creo, más. Aquí también a nosotros nos habla. Cuando uno recibe una instrucción, estar con el oído dócil.
con una humildad para recibir. Porque si no, fíjate cómo el ejemplo que aquí está en la Escritura, en la pregunta que hace Amós, que el cachorro no hace ningún ruido, porque su madre, la leona, lo ha instruido. Lo ha instruido a manera de que no pierda lo que tiene pensado hacer, que es traer alimento a ese pequeño. Y vemos ahí la importancia de la instrucción. Y también aquí podemos ver que existe una causa y un resultado. Y el juicio de Dios seguirá a la maldad del ser humano. ¿Cuántas de las veces, no lo sé yo, se ha acercado a pedir consejo a un hermano o a otro? ¿Y qué ha hecho con ese consejo? ¿Le ha sido de bendición o le ha sido de maldición? ¿Qué ha hecho? ¿O la palabra le fue muy fuerte y no quiso hacer lo que recibió? ¿Por qué? Porque no estuvo de acuerdo con lo que Dios ha establecido. Pero date cuenta de una cosa, que así como Dios envió a Amós, Dios ha enviado a uno y a otro hermano, teniendo cuidado de que a nosotros la palabra no nos falte. En aquel tiempo hubo un terremoto y se dice en la historia que después de 20 años fue destruido, pensando la gente que no iba a pasar nada, que no iba a suceder nada. Llegó el juicio de Dios y se vino ese terremoto, según lo que nos describe la historia. A lo mejor uno se siente muy seguro y piensa que no va a pasar nada. A veces te pondré algo como un pensamiento, pero a la vez un ejemplo. Estaba meditando y ¿has visto cómo el agua y el aceite, cuando los echas a un recipiente, los agitas y pareciera que ya están revueltos? Y ahí están. Y luego tú lo pones en el recipiente por un tiempo y empieza a hacer, se separan. A veces se quiere caminar con Dios de una manera igual, pensando que estás caminando con Dios, pero que a la vez también te estás deleitando en el pecado, pensando que ya eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? La mente, ¿cómo piensa cuando está el agua y el aceite y lo sacudes? Parece que es y que ya se juntaron. ¿Cómo es la persona que a veces está caminando, se deleita aún en los cantos, se deleita aún en la palabra, pero luego saliendo en sus trabajos o en las áreas de su vida, estará pecando, se estará deleitando en el pecado? Y todo es cuestión de tiempo, cuando ese recipiente tú lo dejas para que se separe. Así es lo mismo en la vida del ser humano. Es cuestión de tiempo para que tú sepas qué hay en el corazón del hombre. Y te das cuenta que no están de acuerdo
en lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque pones primero el yo. Pero estás siendo tú engañado. ¿Por qué? Porque piensas que ya eres, cuando tú personalmente sabes si realmente eres o no eres un hijo de Dios. Y eso no te lo tiene que decir alguien. Eso el mismo Espíritu lo da. Así que no te engañes si piensas que lo eres o que estás caminando. Medita en este pasaje. Vamos a otro pasaje aquí mismo, en el 3, versículo 5, dice: ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Y volvemos a lo mismo. Nadie instalaría o continuaría poniendo trampas si no atrapa a uno nada, porque sería un trabajo en vano. Es lo que aquí nos está descifrando un poquito lo que nos quiere decir. Si uno quiere cazar algo, simplemente va y pone trampas, pero en diferentes lugares. Y se buscaría una ubicación un poco más apropiada. En el versículo 6 tenemos una sexta y séptima pregunta que hace el profeta Amós. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Dice la primera pregunta: ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Dios había dicho que iba a juzgar al pueblo y el juicio se aproximaba. Debería haber tenido un efecto en las vidas de los miembros de aquel pueblo, pero ellos no estaban escuchando el mensaje del profeta Amós. Es lo que ahorita te decía, y no nada más aquí, sino alrededor del mundo, se ignora los mensajes de Dios, se ignora la voz de Dios, y no se dan cuenta, no se persuaden de lo que viene. No se está escuchando el mensaje de Dios como debería de ser escuchado. En el mismo versículo termina preguntando: ¿habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya enviado? En primer lugar, aquí la palabra mal no se refiere a algo pecaminoso o malo, sino que significa calamidad y juicio. En realidad el profeta Amós estaba preguntando: ¿ocurrirá en la ciudad alguna desgracia? Si tú nada más profundizaras en lo que es el Nuevo Testamento, en lo que Jesús dijo que habría en las señales cuando sería el principio del fin, te daría pavor y terror, porque ya se están cumpliendo muchas de las profecías que Él dio. Es algo que ya está escrito y es algo que tiene cumplimiento en nuestros días. A veces, como el hombre piensa de una manera que es un accidente lo que a veces le sucede. Piensa que a veces las cosas que
están pasando, que no es obra de Dios. Pero si uno indagara un poco en lo que es la Escritura, te darías cuenta que todo es propiciado primero por causa del hombre y luego porque Dios así lo dijo, que así iba a pasar. Y las consecuencias son muy, muy desastrosas. Haríamos muy bien en prestar atención a estas 7 preguntas formuladas por el profeta. Y sería muy bueno meditar en ello, profundizar en ello. El pasaje de lo que está en nuestra plática, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? En la Escritura nos habla, en el Nuevo Testamento, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay nada. ¿Qué comunión puede haber? Y si te pones a meditar un poco, es lo mismo, pero en el tiempo de Jesús, de lo que aquí hablaba, en el Nuevo Testamento. Preguntas muy similares. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué unidad o acuerdo hay entre el pecado y la santidad? Y el hombre es lo que quiere pervertir y llevar a cabo y pensar que está con Dios caminando en eso. No lo es. Hay una gran diferencia y para nada hay comunión la luz con las tinieblas. Bueno sería meditar en qué camino andamos. ¿Andamos en nuestros caminos? ¿Caminamos con Dios? ¿O hacemos como que queremos caminar con Dios? Que tuvieras la humildad y te acercaras con Dios. Y podrías llegar tú a ese acuerdo con Dios y sujetarte a su voluntad y a su señorío. Porque si tú no estás de acuerdo con lo que Dios ha establecido, no podrás caminar con Él. Tarde que temprano tú vas a fallar. Tarde que temprano tú te vas a cansar. Porque te va a ser muy pesado. Porque no hay un acuerdo en el cual Él te lleve de la mano. Y en el cual tú puedas caminar con Él. Y caminar como Él dice, como Él ha escrito. Hacemos una oración y concluimos. Señor, muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Qué importante es, Señor, que se esté en de acuerdo contigo, Señor. No con el hombre, Señor, sino contigo, para caminar como es digno de ti, Señor. No conforme a lo que yo quiero, lo que yo pienso, Señor. Señor, que tú nos ayudes, Señor, a meditar, Señor, en tu palabra, Señor. A hacer realmente lo que a ti te agrada, Señor, y no lo que nosotros queramos hacer, Señor. Porque de todo daremos cuenta, Señor, en aquel día, Jesús. ¿Y cómo saldremos, Señor? Señor, ven y sigue tú hablándonos, Señor Jesús. Sigue teniendo tu misericordia de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Porque es cierto, nada merecemos, Señor. Pero tu amor es tan grande, Señor, y tu cuidado, Señor, que no quieres que nadie se pierda, Jesús.
En tu nombre, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, por estar con nosotros. Amén.